canaltro.com. Actualmente las tradiciones ancestrales se han ido perdiendo en la mesa. Es por eso que como estudiante de gastronomía, mi idea es rescatar y transmitir estas tradiciones culinarias. Los caldos son originarios en toda Sudamérica. Acá en Santander no es la excepción a esa regla, digamos. Y el caldo que vamos a hacer ahora es un caldo que tiene mucha cocción, bastantes horas de cocción, pero hay que darle sabor. Hay caldo las chorotas se hacen cocidas en un caldo, se hacen fritas y se agregan, se hacen rellenas con ojo, se hacen rellenas con carne. Entonces la tradición según el pueblo, la chorota va cambiando. Acá en Santander casi todas las familias tienen una historia con su sopa de chorotas. Las preparaciones del maíz hacen parte de la identidad latinoamericana, de Mesoamérica, colombiana. Entre ellas encontramos las arepas, el tamal, el mute, y sin lugar a dudas un plato primordial que ha hecho parte de la identidad cultural nuestra como santanderianos del Gran Santander, es el sancocho de chorotas. Sobre todo las familias campesinas, pero increíblemente en la ciudad también se hacen sopa de chorotas, en los mercados. Entonces una sopa muy tradicional de acá de Santander, que se está perdiendo, pero nosotros queremos revitalizar. Nuestros antepasados indígenas mantuvieron y tienen vigente ese pasado del maíz en algunas preparaciones. La chorota sigue vigente y se mantuvo vigente a lo largo del tiempo, ¿gracias a qué? Gracias a que permaneció por medio de un sincretismo cultural. Dentro de ello encontramos el sancocho. En algún momento la chorota se pudo recrear como una sopa o dentro de un mecanismo como un caldo, una preparación como un caldo, pero en sancocho fue un mecanismo paulatino a través de unos 3, 4 siglos para poderlo presentar en las mesas como lo vemos hoy en día. Ahora vamos a poner la olla para empezar a hervir el agua del caldo. Vamos a empezar a ponerle los ingredientes a esta sopa, caldo de gallina con chorotas. Vamos a ponerle más leña acá para que se empiece a calentar bien. Nos hace recordar precisamente los platos que mi mamá nos preparaba en la finca, en el campo, allá en el municipio de Charta, donde realmente hacían este sancocho, y es muy apetecido por nosotros porque es muy gustoso la forma en la cual ella preparaba todo eso, natural. Por eso digo, el sabor pues es muy similar. Si tiene un pequeño cambio es por los productos que ya se están utilizando ahorita, o digamos los químicos o los abonos que se utilizan para la producción de los productos en el cual lleva este sancocho. Los tiempos lo hacen recordar a uno, ¿por qué? Porque era un plato típico, digamos, de Charta, donde se preparaba mucho plato de sancocho de chorotas o la sopa de chorotas que llamamos. Ya está hirviendo el agua, entonces vamos a agregar, que ya tiene sabor, vamos a agregar el guiso que hicimos ahora. Entonces vamos a agregar este guisito, esta cebolla larga y este ajo para que se esté
este picadito para que empiece a darle sabor a la preparación. Y vamos a esperar que suelte los sabores con el agua hirviendo y vamos a agregar la gallina. El sancocho de chorotas tiene una particularidad, que hace parte de ese referente de más de 200 preparaciones de sancocho que tienen Panamá, Venezuela y Colombia. En Colombia encontramos una gran variedad de sancochos. Podemos reconocer que el sancocho hace parte de nuestra identidad nacional a nivel territorial. El sancocho de chorotas es ese sincretismo del mundo occidental, de lo español, de lo ibérico, pero también reconoce nuestros antepasados indígenas. Nos hace recordar por qué, porque precisamente estos son platos que hoy en día han dejado de preparar, ya las señoras de la cocina ya no lo preparan muy a menudo, por eso precisamente es lo que vemos a lo antiguo, a lo natural o a la forma como ellos preparaban estos platos, y por eso lo hacen recordar a uno esos tiempos que ya realmente no podemos dejar que sigan pasando, sino aprovechar porque es una alimentación muy sana. Nos dicen que un sancocho de chorota se debe hacer específicamente con gallina criolla, o si no, no queda tan bueno y ya se está perdiendo como tal la preparación. Y entonces vamos a proceder a poner las partes de gallina acá en la preparación, en la ollita, ahí van los huevos. Ese sancocho tiene una particularidad que ha permanecido gracias a una herencia que han legado nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas y muchos hombres, porque hay que decirlo que también el hombre ha estado presente allí, pero una particularidad es un poder de género, ¿no? Las mujeres han estado allí a través de familias, a través de ejercicios colectivos. Entonces el sancocho es un espacio cultural, ¿sí? Es un espacio en donde se recrean tradiciones, cumpleaños, matrimonios, fiestas. Está alrededor están otras preparaciones del maíz como la chicha, ¿sí? Entonces el sancocho, y sobre todo en el caso particular del sancocho de chorotas, ha logrado permanecer en el tiempo. Es un legado para todo el Gran Santander. Si hablamos del Gran Santander, tenemos la chorota presente. Bueno, ahora vamos a echar las hojas del maíz al caldo para que coja más sabor, y también vamos a agregar las tuzas para que se concentre más el sabor a maíz y gallina. Va bien este caldo, está sabroso. Vamos a ver que la gallina bote todo el sabor para que se complemente con la mazorca y con las tuzas y con las hojas. Entonces vamos a dejar reposar, vamos a darle bastante calor y vamos a dejar hervir para después servir el caldo con la gallina y los maíces en las texturas que nosotros tenemos ahora. Entonces, como estábamos hablando de antes, en caldos de acá de Santander hacen chorotas cocidas en sopa. Nosotros esta vez vamos a fritarlas, ¿sí? Entonces las vamos a dejar aquí, de esta forma, como un cilindro, y las vamos a fritar. Las vamos a ir fritando y la vamos a ir fritando lentamente. ¿Listo? Como una arepita. Ahí están explotando los maíces que se están calentando, y ya tenemos casi lista la preparación. Agregamos el puré y ponemos queso cuajada en el fondo. Bastantes pedacitos de queso para empezar a comer, y se empieza a derretir en el caldo. ¿Cuáles son los alimentos naturales y cuáles son sus ventajas en el consumo? Primero, los alimentos naturales son aquellos que conseguimos directamente desde su estado de origen sin ningún tipo de manipulación o procesamiento para su consumo. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, son exentos de las sustancias añadidas o aditivos, los cuales son nocivos para nuestra salud. Segundo, son ricos en
fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes benéficos para nuestra salud y para nuestro organismo y para desempeñar las funciones básicas de nuestra vida diaria. Lo importante, y tomando el tema acerca del sancocho santandereano con chorotas, es la manipulación en cuanto a la diferencia entre un plato elaborado en casa y un plato artificial. Primero, los ingredientes que utilizamos para la elaboración del sancocho son naturales. Cortamos la chorota. Dentro de las principales características y diferencias de un alimento natural y procesado son las siguientes. Primero, un alimento procesado es aquel que ha sufrido manipulación dentro de sus procesos, por así decirlo, donde se han añadido sustancias químicas como lo son sabor, olor, color, inclusive hasta la textura, con el fin de preservar su vida útil para el consumo posterior. ¿Cuáles son las desventajas de estos productos procesados? Primero que todo, la adición de sustancias potencialmente carcinogénicas, la adición de azúcares, la adición de grasas que promueven el desarrollo de enfermedades crónico no transmisibles, las cuales se ven evidenciadas en el siglo XXI como lo son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, entre otras. Y vamos a asemejar que estamos asando las mazorcas acá y acá. Adicionalmente, entonces tenemos en el sancocho de chorotas, que es una preparación que se hace para toda la familia, para grupos de amigos. No se concibe como una preparación que sea posible hacer para una persona o dos, que es hacia donde ha tendido la sociedad, hacer una individualización, y el sancocho nos permite tener un proceso de resistencia a esos procesos que han tratado de desagregar las poblaciones. El puré se va a ir disolviendo y van a empezar a salir los sabores de la preparación. El maíz también va a aportar lo suyo. Vamos a agregar guascas picadas sobre la preparación, que es una hoja muy típica de Santander y de Colombia, entonces la vamos a ocupar ahora para ponerlas arriba. Y ahí está el plato de chorotas en caldo de gallina y mazorcas en 2 texturas. Así que espero que les guste. Hay que decirlo, actualmente es uno de los platos que no se reconoce en la actualidad en el departamento, en esta región, en estos departamentos. Es una cuestión de apropiación social, tenemos que recobrarlo, tenemos que preguntar en nuestras casas a las abuelas, a los abuelos, a nuestros padres, a nuestras familias, qué son las chorotas, ¿sí? Recrearlo nuevamente en las mesas, conservarlo, saber que actualmente hay una relación con la gastronomía, con las nuevas tendencias de cocina, y cómo las chorotas pues también empiezan a descentralizarse un poco del sancocho y empiezan a aparecer con cocina fusión, con cocinas de origen, con cocinas de autor, y empieza a tener su protagonismo. Entonces, recientemente muchas escuelas de cocina, muchas propuestas gastronómicas la representan como tal y le dan el protagonismo que merece. ¿Por qué? Porque esta es una herencia cultural, es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. En Santander y Colombia es una tradición acompañar cada día de la semana con una sopa distinta. En algunos hogares también es una tradición acompañar los platos fuertes o secos con una sopa. Estas tradiciones se han ido perdiendo ya que los padres de familia no tienen tiempo por las extensas horas de trabajo. Esto los lleva a que compren comida instantánea o compren a restaurantes. Esto hace que todas las tradiciones se pierdan. Esto deja a que los domingos o festivos las familias se reúnan y puedan cocinar las sopas. Esta tradición se está perdiendo. Algunas de las razones que han contribuido a que se vayan perdiendo este tipo de preparaciones son, por ejemplo, los tiempos que ya no pueden dedicar las mujeres a la cocina, y que este tipo de preparaciones responden a una dinámica específica y responden a unas características que necesitan las poblaciones se sigan reproduciendo. Esta es la uyama, ¿no? La uyama. Bueno, la empiezo a picar.
para echarla a hervir. El sancocho con chorotas es un plato típico de la región santandereana. Dentro de su composición nutricional encontramos proteínas, carbohidratos, grasas y es un alimento hipercalórico. Por ende, es importante resaltar que debe ser suministrado o debemos consumirlo dentro de una alimentación balanceada. ¿Qué es una alimentación balanceada? Sencillo, que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Abro el plátano. Lo ideal es mantener un equilibrio dentro de los dos productos. Primero que todo, el sancocho con chorotas es hecho de alimentos orgánicos, mientras que lo actual de la sociedad y por el estrés y el estilo de vida, preferimos el consumo de sustancias o alimentos con aditivos y preservantes. ¿Qué es lo ideal? Retomar lo autóctono de nuestra región, consumir alimentos orgánicos hechos en nuestras casas y evitar, como lo había dicho anteriormente, enfermedades crónicas no transmisibles por el consumo excesivo de los productos que obviamente los consumimos, como lo dije, por nuestro estilo de vida, pero es importante mantener un equilibrio y tener una alimentación balanceada en nuestros hogares para nuestros hijos y nuestra familia. Actualmente las mujeres han dejado la cocina, ya que empiezan a desempeñar trabajos que antiguamente los hombres solamente podían hacer. Es por eso que muchas tradiciones ancestrales y recetas se han perdido. Cabe aclarar que no todas las mujeres han dejado la cocina, ya que ellas no quieren que se pierdan estas tradiciones y recetas. La vamos a picar. Así en pedazos. No, pues yo aprendí de mi mamá y sobre todo era mirando, porque lo que yo sé lo aprendí mirando. Es importante recuperar sopas y el sancocho de chorotas en particular porque es una preparación que nos contribuye a pensar en la soberanía alimentaria al vincularnos con la tierra, con el maíz, con la yuca, que también es ancestral, a vincularlos con el plátano, que igual viene después con los africanos, que son traídos por los españoles, y nos habla de ese proceso histórico, también la preparación. Entonces nos permite conectarnos con esa tierra y pensar en preparaciones en nuestras mesas que puedan ser elaboradas con lo que nos da el campo colombiano. A lo antiguo era muy sabrosa la comida. Ya nadie, pues verdaderamente nadie hace este plato, casi nadie. Se ha perdido mucho. Esto es para echárselo a la carne que lleva el relleno de la chorota. Bueno, esto es el guisito ya sofrito, entonces voy a sofritar con la carne, con el cual le echo a la chorota, es el relleno de la chorota. Ya herví un poco la carne, la gallina, el plátano, la mazorca, la uyama, entonces agrego la yuca, el apio y la papa. Pues yo la hago y me gusta mucho hacerla en olla de barro, porque son cosas de la antigüedad que ya no se ven. Casi en ninguna parte nadie, empezando que aquí en Bucaramanga pues prohíbe mucho la cocinada con leña. Son contaditas partes donde ya dejan cocinar con leña. Y que la comida queda muy sabrosa en olla de barro. Adicionalmente, el sancocho con chorotas tiene unos elementos muy importantes, como por ejemplo la técnica que se emplea. Al hervir, al hacer sopas, sea sancocho u otro tipo de sopa, hervir está haciendo una transformación del ingrediente, es decir, de un alimento en comida. Entonces es una técnica que viene por todos los Andes, por toda la región campesina, andina de Sudamérica. Esta técnica, específicamente desde una perspectiva femenina, es la que transforma cualquier elemento que da la tierra y nos da la vida. La olla es una metáfora del útero. El útero es aquel lugar donde se crea la vida y la olla también nos está dando ese alimento, esa comida que va a crear nuevas generaciones
de especies tanto humanas como otros seres que hacen parte de esa vida en el mundo rural, que actualmente se desplaza un poco a la parte urbana y se ha dejado de preparar, pero continúa teniendo esa importancia. Esta es la masa para las chorotas, esto es base de maíz, yo lo hago con un poquito de mazorca y maíz pelado. Entonces esto va con orégano, cebolla, ajo, pimentón, sal. Entonces vamos a coger, esta es la chorotica, de la cual, esta es la chorota, si tú la quieres así, la puedes echar a la olla así. Ahorita te hago una demostración, te voy a dar esa. Y esta pues la voy a hacer rellena. La técnica de la chorota es una técnica indígena, es una técnica artesanal. La forma hace presente en la artesanía al momento de hacer el cuenco, ¿sí? Esto hace parte de nuestra herencia cultural, es un legado cultural y es una técnica que solo la encontramos en el Gran Santander, y cuando hablamos del Gran Santander estamos hablando de unas divisiones regionales, ¿sí? Que son político-administrativas, pero hace 200, 300 años ese territorio tenía reconocimiento de lo que actualmente es Boyacá, gran parte de lo que actualmente es norte de Santander y por supuesto pues, lo que conocemos hoy como Santander. Entonces a nivel de la cocina santanderiana, la chorota rompen esa división político-administrativa y están presentes en gran parte del norte de Boyacá o la parte limítrofe con Santander, parte del norte de Santander. Entonces encontramos chorotas en Cáchira, en norte de Santander, en Silos, en norte de Santander, y a lo largo de todo el departamento de Santander, en la provincia de Guarentina, en la provincia de García Rovira, en la provincia de Soto, en la provincia Comunera, en la provincia de Vélez. Entonces a lo largo de todas estas provincias encontramos las chorotas. Entonces encontramos chorotas en Onzaga. Entonces en Onzaga van a encontrar un festival de chorotas, ¿sí? Festivales del maíz en varias partes del departamento recrean la chorota, ¿sí? Pero a través de ¿qué? De su puesta en escena o su puesta en la mesa a través del sancocho. El sancocho de chorotas es una de las preparaciones más bonitas que tiene la culinaria de Santander, porque cuando uno le pregunta a las personas sobre esta preparación, no importa que la hayan hecho o no, siempre ha quedado impregnada en la memoria corporal, no solamente en la memoria gustativa. Entonces, además de que le dicen a uno que eso realmente era comida, no como lo que se hace hoy en día, inmediatamente cuando se les menciona el sancocho con chorotas, empiezan a utilizar sus manos y recordar cómo sus abuelas y sus madres hacían las chorotas con su cuerpo. Entonces, a pesar de que no la hayan hecho como tal cuando eran niños, quedó impregnado en esa memoria corporal. Bueno, hijos, vamos a echar a hervir las chorotas. Vamos a echarlas así, esparcidas para que ya no se vayan a pegar y no se vayan a desbaratar. Tiene que estar hirviendo la olla como ustedes la ven ahí. Bueno, este plato pues de verdad que es muy típico de Santander, en el cual nos hace recordar los años, tengo 48 años, hace recordar unos 40 años atrás, en el cual mi mamá precisamente lo preparaba. Es muy similar, pero realmente puede estar cambiando un poquito el sabor, pero ya es por la calidad del producto, digamos, en el cual en ese tiempo no se utilizaban tantos químicos como hoy en día. Ya, por ejemplo, para la producción de los productos era cero químico, era todo natural, al igual que para el procedimiento, es la única diferencia, pero es muy parecido. El sabor es muy apetecido, es muy agradable. Un buen sancocho de chorotas pues tiene que hacerse en un horno de leña, ¿sí? En fogón de leña, ¿sí? En donde esté el sabor impreso de los maderos, ¿sí? Maderos frutales, que pueden llegar a repercutir y a considerar un viaje al pasado. Entonces es un elemento patrimonial importantísimo para los santanderianos.